El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime. Yo le canto, yo le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder, es poder, es poder. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, eterna dicha y en su amor, mi culpa. Cante, diga, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, porque mi culpa
porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas. Me has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi guarda
es algo, es una actividad que nosotros realizamos de mucho valor, de mucho poder. Es algo muy serio, es un negocio demasiado serio que hacemos, porque estamos hablando, estamos comunicándonos con el que creó todas las cosas. Estamos platicando con el Santo, Santo, Santo. Estamos platicando con el Dios omnipotente. Estamos platicando con el Dios omnipresente, omnisciente. Al hablar con Dios, al orar, estamos platicando con el que creó todas las cosas. Por esa razón no podemos tomar las cosas muy básicamente o hacer de la oración algo sin sentido, algo sin que valga la pena. La oración es algo especial, muy especial. Si usted tuviera o se le concediera una entrevista con el presidente de Estados Unidos, ¿no iría usted a hablar cualquier broma? ¿No iría usted a hablar cualquier cosa? Usted prepararía su discurso que usted va a ir a hacer con este personaje, que es de la tierra, que es igual que nosotros, que es pecador igual que nosotros, que es corruptible igual que nosotros, no corruptible. Porque cuando se muera el presidente, a los 4 o 5 días ya está igual que nosotros si nos morimos, ¿verdad? Entonces estamos en la misma condición, somos tierra, somos polvo. Y usted se prepararía. Y usted no se iría enchancletado, ¿verdad? Aunque sea la segunda, iría a conseguirse un par de zapatos. Y si es hombre, aunque sea la segunda, se iría a comprarse su saco viejo y su corbata para poder presentarse ante el presidente. Pues Dios no nos está pidiendo tantas cosas para presentarnos delante de Él. Pero Dios quiere que cuando nos presentemos ante Él, nos presentemos con sinceridad, nos presentemos con confianza, nos presentemos con fe, con seguridad que nos estamos acercando al Rey de Reyes, al que está por encima de todas las cosas, al soberano de todos los reyes de la tierra, al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que ha establecido su trono en los cielos y desde ahí gobierna todas las cosas. Ante Él nos presentamos. Hebreo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La oración destruye lo imposible. Y al comenzar en el primer punto aquí de este mensaje, Pedro capturado por Herodes. Era malo Herodes para haber decapitado a Juan el Bautista, el que anduvo bautizando, el que bautizó a Jesús, y lo decapitó de gusto, solo porque él se puso a decirle a la hija de Herodías que pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré, hasta la mitad de mi reino. Y ella le dijo: dame la cabeza de Juan el Bautista. Mire, y por eso le voy a quitar la cabeza a Juan el Bautista. Y le había quitado la cabeza aquí a Jacob, uno de los que estuvo en el monte de la transfiguración con Jesús, hermano de Juan. Posiblemente lo agarró de sorpresa. No hubo tiempo de orar, no hubo tiempo de pedirle a Dios. Más entiendo que esto fue sorpresivamente. Mire lo que dice el versículo: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y como dije, posiblemente sin aviso, una sorpresa, lo tomó y lo decapitó, y solo porque les agradó. Y mire cómo coincide la vida de este personaje malvado, porque le agradó a los judíos
también se propuso capturar a Pedro. Y solo porque le agradó la hija de Herodías y le dijo, pídeme lo que quieras, y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista, solo por eso le quitó la cabeza a Juan el Bautista. Y solo porque le agradó a los judíos, también le echó mano al apóstol Pedro. Versículo 4. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Posiblemente había pasado ya 1 año o 2 años después de la muerte de Cristo, y estaba una vez más la fiesta de los panes sin levadura. Como que coincidía la muerte de Cristo para poder darle muerte también al apóstol Pedro. Después de asesinar a Jacobo, ahora era el turno de Pedro. La iglesia estaba próspera, la iglesia estaba en efervescencia. Y usted puede decir, y siempre todos lo decimos, ¿por qué es que cuando nos proponemos servirle a Dios y estamos en auge y apogeo, vienen los golpes? Hermanos, Pedro había predicado, Pedro ya se había aventado 2 mensajazos. En el primer mensaje, ¿cuántas personas aceptaron? 3,000. En la segunda, 5,000. Y luego dice que muchos, cada día, se agregaban a la iglesia las personas que debían de ser salvos. La iglesia se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo. Había avivamiento, había conversiones. Dice que el apóstol Pedro pasaba y la sombra de Pedro que caía sobre un enfermo, el enfermo sanaba. Le llevaban prendas de los enfermos para que Pedro los tocara, y al tocarlos, los enfermos sanaban. La iglesia estaba pasando por el mejor momento, y se le ocurre a Herodes atormentar a la iglesia. El versículo que leímos habla que el plan de él era hacerle daño a la iglesia de Cristo. Y capturó a Pedro. Quería maltratar a la iglesia. Pedro es capturado con fines de ser asesinado. No fue capturado para darle una lección y que dejara de predicar, no. El plan era matarlo. Lo voy a matar. Como dije, posiblemente iba a repetir la historia de lo que él estaba acostumbrado, decapitar. La muerte de Pedro hubiera causado un desastre a la iglesia primitiva. La muerte de Pedro hubiera debilitado a la iglesia primitiva, la primera iglesia. ¿Cómo quedarían todos los que habían recibido a Cristo por el mensaje de Pedro? ¿Cómo quedaría la iglesia? A Pedro había puesto Jesucristo mismo como el líder de ellos. Cuando le dijo, ¿me amas, Pedro? Y Pedro dijo, sí, Señor, te amo. ¿Y qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Hiriendo al pastor, las ovejas quedarían dispersas. No era, hermanos, esto era del puro enemigo. Esto no era Herodes. Esto era Satanás mismo trabajando en la vida de Herodes. Y lo iba a llevar a Pedro, ahora sí, a un lugar sin escape. Pedro en una situación sin escape. Nadie podía librarse tan fácilmente de las manos de los romanos. Y siempre lo he dicho y lo repito, porque la Biblia lo dice, que era el imperio del diablo. Eran malos, eran sin misericordia los romanos. A nadie más llama la Biblia el imperio de hierro que a los romanos. Por eso cuando el apóstol Pablo estuvo prisionero,
eso no era el mejor lugar. Era, ahora sí que la gente podría decir, qué mala suerte que le tocó ser prisionero bajo el imperio romano. Esos calabozos calientes en verano y fríos, muy fríos en invierno. En ellos estuvo el apóstol Pablo. En esa época, bajo un régimen de hierro, bajo un régimen criminal, bajo un régimen diabólico, el apóstol Pablo, la primera iglesia se esparció para predicar el evangelio e iban por todos lados siendo perseguidos. Y en esta época el apóstol Pablo le dice a las iglesias: regocijaos en el Señor siempre. Os digo, regocijaos. Si algunas veces hemos pasado momentos difíciles aquí donde estamos, no ha sido por el país, no ha sido por las autoridades, porque hay opresión en la autoridad y que nos oprimen y nos persiguen. No, si hemos pasado problemas, nosotros mismos lo buscamos, nosotros mismos los hicimos. Pero esta gente, hermanos, estos sí vivían bajo represión, vivían bajo dictadura. Era horrible estar bajo este régimen romano. Y bajo estas circunstancias, el apóstol Pedro es capturado y llevado a la cárcel y a una situación sin escape. Pedro es entregado a la guardia. Mire lo que dice el versículo 4: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. No había forma de escaparse en medio de 16 soldados, y no eran los más débiles. Les aseguro que no eran los más débiles, y no eran judíos esos soldados, eran romanos. Ellos eran crueles, ellos no tuvieron misericordia de castigar al Señor Jesucristo. Por eso el libro de Isaías dice: de tal manera fue desfigurado mi siervo. De tal manera. Si usted ha visto esa película de la Pasión, hermanos, eso no muestra todo lo que pasó. Fue peor. Fue peor. Pedro está capturado por Herodes, por el rey Herodes, y puesto bajo el control de 16 soldados, y todos con espadas, y todos listos. No se iban a despeinar para poder darle muerte a Pedro si era necesario. Lo iban a hacer. Pedro está encadenado, y ¿sabe qué? Aparte que está entre 2 soldados, puesto en un calabozo, puesto en una cárcel, está encadenado. El versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo como entre 2 soldados, sujeto con ¿cuántas cadenas? Con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Era un lugar sin escape. Era imposible. ¿De qué otra manera? Y la iglesia sabía eso. La iglesia sabía que liberar a Pedro era imposible. Estaba sumamente guardado y destinado a morir por mano de Herodes. Ahora sí, en una situación así nos veríamos nosotros como cuando el médico dice: para esta enfermedad no hay cura. Aquí solamente Dios. Aquí solo Dios. ¿Cómo podía hacerlo Dios? ¿Cómo podría Dios sacar a Pedro? Nadie se imaginaba. La iglesia solo oró. Pero
yo quisiera que notemos qué iglesia, cuántos de la iglesia. La iglesia se había multiplicado, hermanos. Viendo todos los que se sumaron a la iglesia, viendo todos los que se unieron. Fíjense que tal vez pudiéramos pensar en una iglesia de unos 10,000 miembros. Dice el versículo 46 del capítulo 2 de Hechos: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Habían conversiones todos los días. Todos los días habían cultos, todos los días habían oraciones, todos los días había la palabra de Dios, se impartía la palabra de Dios. Por eso los apóstoles no quisieron hacer un trabajo de diaconado, porque ellos tenían que estar al frente hablando de la palabra de Dios. Y si en el primer mensaje de Pedro aceptaron 3,000 y en el segundo mensaje 5,000, ya era una iglesia de 8,000. Y luego todos los que se añadían diariamente. Estamos hablando de una iglesia enorme. Y dice que cuando Pedro fue capturado y metido en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración. Sin cesar. Hermanos, si habían 10,000, las 24 horas del día, había suficiente gente para estar orando. Si se hubieran dividido los grupos, 10,000 personas entre 24, ¿cuántos serían? ¿Alguien tiene alguna calculadora ahí de su teléfono? ¿Cuánto sería 10,000 dentro de 24? ¿Cuántas personas le tocaría en cada hora orar? Orar por el hermano. ¿Cómo? 2,400. Vamos a poner 2,400 por... ¿Cuánto? 10,000 dentro de 24, dividido entre 24. No, dividido. 10,000 dividido entre 24. ¿Cuánto? 416. Muy bien. Entonces, una iglesia de 416 orando fervientemente, incesantemente, pidiendo a Dios oración, dobladas las rodillas o tirados en el polvo, clamando porque Dios liberara a Pedro. Y usted pudiera pensar, ¿cuál iba a poder más? Los 16 soldados que estaban custodiando a Pedro, más las 2 cadenas que tenían atado a Pedro, o todos estos hermanos que estaban clamando al Dios Todopoderoso, al Dios Omnipotente. Ellos no estaban pidiendo cómo Dios iba a sacarlos, ellos solo querían que Dios liberara a Pedro. Y me gusta esa forma de hablar, porque dice ahí en el capítulo 12 y el versículo 7, pero voy a leer el versículo 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, y no dice unos cuantos, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una iglesia ferviente, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia donde todos estaban unánimes, donde todos estaban, dice, que eran de un corazón y un alma. Una iglesia donde todos
que Dios liberara a Pedro. Vamos a ver quién puede más. El poder de Dios o el poder del hombre. Y por supuesto que va a ganar el poder de Dios. Cuando hay unidad, cuando hay Espíritu Santo que está uniendo a cada uno. Hermanos, hay poder en la oración. El versículo 12 el versículo 32 del capítulo 4 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todos los que creyeron, todos los miembros de la iglesia primitiva eran de un corazón y un alma. Si vamos a orar todos. Si lo vamos a hacer, lo hacemos todos. Oraban en casas, oraban en diferentes lugares. Donde quiera, todos estaban orando por Pedro. Señor, rescata a Pedro. Tú sabrás cómo hacerlo. Nosotros no sabemos. Y se acuerdan de la petición de el rey Absalón, que hablábamos hace 15 días. ¿Cómo oró a Dios? ¿Cómo le pidió a Dios? Señor, nosotros no tenemos fuerza. No tenemos cómo pelear, no tenemos ánimo. Pero tú sabrás cómo hacerlo. La iglesia oró a Dios. Y algo que me gusta es la manera en que Dios libró a Pedro. Dice el versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y yo voy a preguntar aquí, si hubiera sido la salvación por medio de hombres, ¿cómo hubieran sacado a Pedro? ¿Con luz o en oscuridad? Si hubiera sido Estados Unidos, si hubiera sido el FBI o la CIA o cualquier élite de Estados Unidos que hubiera sacado a Pedro de ahí, ¿cómo lo hubieran sacado? ¿Hubieran puesto luz o lo hubieran hecho en oscuridad? Bien, Dios hace las cosas claras. Dios no se esconde de nada. Resplandeció una luz ahí. Nada de que y saquemos a Pedro que no haga bulla. Dios no. Él tiene dominio sobre todas las cosas. Versículo 7 dice: y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz, ¿qué pasó? Resplandeció en la cárcel. Nada de que a oscuras. Cuando Dios hace las cosas, las hace a las caras, a buen día y bajo la luz del sol. Así es Dios. Si hubiera sido Estados Unidos que hubiera sacado a Pedro, mejor que ni se despierte y póngale un tape en la boca que no grite cuando lo saquemos. No. Entró el ángel y ¿qué le hizo? Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, a ella le tocó en el costado, le despertó. Pedro, despiértate. Y si hubiera sido Estados Unidos, hermanos, bien, salgamos corriendo, ya metamos, salgamos de aquí. No. Tienes que ponerte tus sandalias, Pedro, y amarrártelas bien. Nadie que haga carrera. Es que Dios lo está haciendo. Y cuando Dios hace las cosas, las hace bien hechas. Miren lo que dice el ángel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, ponete hubiera sido uno de nosotros, ponete tu cincho. Y aquel poniéndose ya en la carrera, mira, te pasaste un pasador, regresá y volviste a poner otra vez. No vamos a huir de ninguno. ¿De quién iba a huir el ángel? No. Es Dios el que está obrando. Y Él va a hacer las cosas
conforme a su voluntad. Hay una iglesia, hay miles de almas postrados pidiendo por este hombre. Y vamos a hacer las cosas bien hechas. Pero cíñete tu túnica, cíñete tu ropa. Le dijo el ángel, cíñete. Y Pedro tal vez ya se había trabado las chanclas, como veamos con nosotros, pero solo medio trabado, el calcañar por un lado y la punta de la chancleta por otro. Y así me voy, la cosa que salga de aquí, no. Átate tus sandalias, acorréate los zapatos, ponte bien el cinturón, ponte tu túnica. Hay frío allá afuera, no vas a salir enfermo de aquí. Si vas a salir bien. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto. Y todavía, ¿verdad? ¿No querés un tu cafecito, Pedro, antes de salir de aquí? Hermanos, cuando Dios hace la obra, la hace bien. La iglesia estaba pidiendo por Pedro. Yo decía, a veces yo le decía al Señor, tú me has bendecido, Señor, me has guardado, porque sé que hay rodillas pidiendo por mí y por muchos de nosotros. No nos ha ido bien porque somos listos, no estamos aquí porque somos inteligentes, sino porque hay rodillas clamando por nosotros. No sabemos cuántas rodillas hay pidiendo por los hispanos aquí en Estados Unidos. Y a veces pensamos que hemos obtenido las cosas porque las merecemos. No merecemos nada. ¿Merecía esto Pedro? No. ¿Tenía que hacerlo Dios por Pedro? No. Dios lo hizo porque había miles de rodillas dobladas, clamando por la libertad de Pedro. Pero todo asumpado ya ni sabía si eso era cierto o no. No sabía si era misión. Pero, ay, ya vino el ángel, ay, mi salvación vino. Dios está obrando. No. Pedro lo estaba haciendo todo. Ahora sí que, como dijo una hermana, todo abombado ahí, ¿verdad? Ni sabía qué estaba pasando. ¿Sabe por qué? Versículo 9 dice, y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado, pero yo quiero regresar donde se abrieron las puertas. Sí, ahí está. Pero habiendo pasado la primera y la segunda guardia, pasaron en medio de los guardias. ¿Estaban dormidos o estaban despiertos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estarían durmiendo los guardias? ¿Estaban de pie? ¿Solo se quedaron mirando? Ni siquiera se pudieron mover ni hablar. Ahí se quedaron. ¿Y sabe qué me da pesar? Que a estos guardias los mandó matar Herodes de cólera, que dejaron escapar a Pedro. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces, Pedro hasta entonces, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hasta ahí tampoco Pedro mismo sabía por qué razón Dios lo había sacado de él. Porque había una iglesia orando. Era tan imposible la salida de Pedro de la cárcel que cuando Pedro llegó a donde estaban los hermanos orando, no lo creían. No creían que había Pedro salido. Pero es que Dios hace lo imposible. Versículo 15, versículo
13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Yo no sé cómo se sentiría usted si usted va escapándose y de gozo la gente no le abre la puerta. Qué buena muchacha esta. Y cuando llega ella, los hermanos no creen. Y ella dice, y ellos le dijeron, en el versículo 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Así que Pedro salió de la cárcel. Hay imposibles para Dios. Y yo la pregunta que quisiera hacer, y con eso vamos a ir concluyendo: ¿y por qué Dios no ha contestado nuestras peticiones? Miren cómo comienza cuando dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios, a ese Dios que es omnipotente, a ese Dios que es omnisciente, a ese Dios que es omnipresente. A Él hay que orar. Y yo siempre he dicho, muchos de nosotros nos hemos hecho un Dios mental, un Dios propio, un Dios que se acomoda a nuestra forma de vivir, un Dios que no nos corrige, un Dios que está de acuerdo con todo lo que hacemos. ¿A quién le oró? A Dios. Y la pregunta sería, ¿a qué Dios? Le oró al Dios que dice, no matarás. Le oró al Dios que dice, sed santos, porque yo soy santo. Al Dios que corrige, al Dios que disciplina. A veces le oramos a un Dios nuestro que nosotros mismos lo hemos hecho, un Dios mental, y ese Dios se ajusta a toda nuestra forma de ser, no al Dios que es fuego consumidor, no al Dios que un día juzgará a vivos y a muertos. Cuando le oramos a ese Dios, lo hacemos con alma y corazón, lo hacemos en espíritu y en verdad. Lo hacemos como lo hizo la iglesia primitiva. Hizo sin cesar. Posiblemente se pusieron turnos. Turnos, ya dijimos, ya oímos, ¿verdad? De 400 y algo. 400 hermanos van a orar a la 1, 400 hermanos a las 2, a las 3, y no va a parar esto. Vamos a orar, y los que quieren repetirse, pues enhorabuena. Pero nosotros mejor si no se fijan en nosotros. Voy a ver a algún voluntario, a ver que no se fijen en mí, que no me quieren mirar. Siempre somos así. En lugar de decir, ojalá que a mí me vieran. Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Dios es un Dios todopoderoso. El ángel Gabriel le dijo a María, porque nada hay imposible para Dios. Dios todo lo puede. Nosotros somos seres limitados, pero cuando le oramos a Dios, orémosle. Si oramos pensando en los recursos que vamos a buscar, entonces ¿para qué le oramos a Dios? Si le oramos a Dios pensando en lo que Dios puede hacer, mire, la iglesia aquí no tenía ningún recurso, no tenía ni a quién pedir ni a dónde recurrir, más que al Dios todopoderoso. No sabían ni de qué manera Dios iba a obrar, pero si Dios iba a obrar, no importa la forma en que lo iba a hacer, iba a sacar a Pedro. Y lo cierto es que Pedro iba a salir con vida de ahí. No tenían tanta fe, porque se sorprendieron cuando Pedro salió. Pero Dios obró de una manera que nadie lo esperaba. Y así como como Dios obró en la libertad de Pedro, como Dios obró en
todos los personajes del Antiguo Testamento a quien Él libró, como libró a Daniel del foso de los leones, como libró a los 3 amigos de Daniel del horno de fuego, donde era un lugar sin salida. Así puede contestar nuestras peticiones que tenemos delante de Él. Había una fotografía de Daniel en el foso de los leones. Estaban todos los leones con la boca cerrada y Daniel así. ¿Y saben por qué los leones no se comieron a Daniel? ¿Por qué Daniel no se murió solo del miedo de haber caído entre los leones? Porque su mirada no estaba en los leones, sino estaba en el Dios omnipotente. A veces nuestra mirada está más en los problemas y descuidamos lo que tenemos por estar mirando lo que no tenemos. Pero ahora sí sabemos que la oración derriba lo imposible. Que Dios nos bendiga.